Unidos. You guys know that we're studying the X-rated controversial topics that nobody talks about, but everybody deals with here in this series. Saben ustedes que estamos tratando con los temas de clasificación X, de que nadie quiere hablar de ellos, pero todos tenemos que lidiar con estas situaciones. And tonight we're going to learn about the #1 non-Christian cult in Mexico, the Jehovah's Witnesses. Y esta noche estaremos aprendiendo del culto no cristiano número 1 en México, que son los testigos de Jehová. My friend apologist Steve Welch has traveled all over the United States and in other parts of the world. He's a specialist in cults, non-Christian religions. Steve, que es amigo del pastor Mike, él es un apologista profesional, ha estado en diferentes partes del mundo y ha estado enseñando acerca de las diferentes cultos y religiones. And again, after our teaching tonight, we're going to have an optional question and answer time. If you want to stick around, write down some questions. We'll have that question and answer time optional after our service tonight. Y al final del servicio vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, va a ser opcional. Si quieres quedarte a ello y tienes alguna duda, alguna pregunta, por favor escríbela, porque al final vas a poder hacer tu pregunta. Would you welcome apologist Steve Welch? Por favor, denle la bienvenida a Steve. Well, it's a joy to be with you here tonight and have fellowship. Es un gran gozo estar con ustedes esta noche y tener compañerismo. I want to thank Pastor Mike, I want to thank Sarah, and I want to thank the family of Calvary Chapel Rosarito for having me here. Quiero darle gracias al pastor Mike, a Sara y a la familia de Capilla Calvario Rosarito por tenerme aquí. And the title of my talk tonight is Jesus Witnesses or Jehovah's Witnesses. Y el título de el título de mi tema ahora es Testigos de Jesús o Testigos de Jehová. Jesus said in John 8:31 and 32, Jesucristo dijo en San Juan 8, 31 y 32, if you hold to my teaching, you really are my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. It's the truth of Jesus Christ and the truth of God's Word, the Bible, that is going to set people free. Es la verdad de Jesucristo y la verdad de la palabra de Dios, que es la Biblia, la que va a hacer libre a las personas. 31 years ago, I met a Jehovah's Witness man at my job. Hace 31 años conocí a un hombre testigo de Jehová en mi empleo. And God used that man to light a fire for Jesus Christ in me. Y Dios usó a ese hombre para encender un fuego por el Señor Jesucristo en mí. Because although I had been raised in a church, I wasn't always walking so closely with the Lord. Porque a pesar de que había sido criado en una iglesia, no estaba caminando cercano al Señor. But I saw this Jehovah's Witness was serious about his faith. Pero yo vi a este testigo de Jehová que él verdaderamente estaba en serio con respecto a su fe. And it made me wonder, who really is Jesus? Y me hizo preguntar verdaderamente quién es Jesús. Who really is God? ¿Quién es verdaderamente Dios? How can I have a personal relationship with God? ¿Y cómo es que puedo tener una relación personal con Él? And in this world and in the life to come. En este mundo y en la vida por venir. So God used a false teacher Así que Dios utilizó a un maestro falso to draw me unto himself. para acercarme a sí mismo. Because it drove me to the Bible. Porque me acercó a la palabra de Dios, a la Biblia. And the written word, the Holy Bible, Y la palabra escrita, la Santa Biblia, drove me to the living word, the Lord Jesus Christ. me acercó a la palabra viva, el Señor Jesucristo. Praise his name. Alabado sea su nombre. So tonight I want to focus on three main things. Así que hoy me quiero enfocar en tres cosas principales. Number one, how did the Jehovah's Witness religion begin? Número uno, ¿cómo es que inició o comenzó la religión de los testigos de Jehová? Number two, what do the Jehovah's Witnesses teach Número dos, ¿qué es lo que enseñan los testigos de Jehová compared to what the Bible teaches? en comparación de lo que la Biblia enseña? In terms of who is God, who is Jesus, and what is salvation? En términos de quién es Dios, quién es Jesucristo y qué es o cómo se obtiene la salvación. And number three, how can we effectively defend and share our faith with the Jehovah's Witnesses who are lost? Y número tres, ¿cómo defender y compartir nuestra fe efectivamente con los testigos de Jehová? You see, in Mexico, there are over 800,000 Jehovah's Witnesses.
En México hay más de 800,000 testigos de Jehová. In America, there are over 1 million Jehovah's Witnesses. En Estados Unidos alrededor de 1 millón de ellos. Around the world, there are over 8 million Jehovah's Witnesses. Alrededor del mundo son como 8 millones de testigos de Jehová. So almost 1 out of every 4 Jehovah's Witness either lives in Mexico or America. Así que 1 de cada 4 testigos de Jehová viven en México o en Estados Unidos. So this information tonight is very important. Así que esta información es muy importante. See, in Acts chapter 1, verse 8, En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesus said, "You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the utter ends of the earth." Jesucristo dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. I don't want to be a Jehovah's Witness. I want to be a Jesus witness. Yo no quiero ser un testigo de Jehová, yo quiero ser un testigo de Jesucristo. You might ask them this question, are you a Jesus witness? Tú podrías hacerles esta pregunta, ¿acaso eres un testigo de Jesús? And they're going to say, no, I'm a Jehovah's Witness. Ellos dirán, no, yo soy un testigo de Jehová. Then take them to Acts 1:8 and read it together. Y luego lo puedes llevar a Hechos 1:8 y lo pueden leer juntos. And according to Jesus Christ, we are to be witnesses of Him. Y de acuerdo al Señor Jesucristo, nosotros debemos ser testigos de Él. See, Jehovah's Witnesses are nice people, Verás, los testigos de Jehová son gente amable, but they have a deadly theology, a deadly teaching. pero tienen una teología mortal, una enseñanza mortal. Paul warned us in 2 Corinthians 11, verse 4. Pablo nos advirtió en 2 de Corintios 11:4 There are those who preach a different Jesus, a different spirit, and a different gospel. que hay aquellos que predican un Jesucristo diferente, otro espíritu y otro evangelio. And he went on to say in chapter 11, verses 13 and Y 14, continuó diciendo en el capítulo 11, versículos 13 y 14, "For such men are false apostles, que estos hombres, tales hombres, son falsos apóstoles. and no wonder, for Satan tricks other people as an angel of light." Y que no es sorpresa que Satanás engañe a las personas apareciendo como un ángel de luz. See, I want to emphasize tonight that Jesus Christ loves Jehovah's Witnesses. Quiero enfatizar esta noche que Jesucristo ama a los testigos de Jehová. He died for them. Él murió por He ellos. loves them. Los ama. And we need to speak the truth and love to Y them. nosotros debemos hablar la verdad en amor a ellos. Paul warned us in Galatians chapter 1, verses 6 through 9. Pablo nos advirtió en Gálatas 1, versículos 6 al 9, Even if an angel from heaven should come to you and preach a gospel other than the one you received, let him be eternally condemned. que si aún un ángel descendiera del cielo predicando un evangelio diferente al que habéis oído, sea anatema, maldito. This is a very important verse with Jehovah's Witnesses, Este es un versículo muy importante para los testigos de Jehová, because they believe that Jesus Christ is Michael the archangel. porque ellos creen que Jesucristo es Miguel, el arcángel. See, the watchtower Jesus is a different Jesus than the biblical Jesus. Porque el Jesucristo de la atalaya es un Jesucristo diferente al bíblico. Jesus is not an angel, he is the Son of God, and he is God the Son. Jesucristo no es un ángel, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, el Hijo. In Jude chapter 1, verse 3, we are told to defend the faith once for all delivered to the saints. En Judas, versículo 13, se nos dice que defendamos la fe que una vez ha sido dada a los santos. Jesus warned us in Matthew 7, verses 15 to 22. Jesucristo nos advierte en Mateo 7, versículo 22, 15 al 22, Beware of false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. que tengamos cuidado de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. See, just because someone is a nice person No solamente, no porque una persona sea amable and they dress in nice clothes y se viste en ropa elegante o respetable and they hold a Bible y traigan una Biblia en la mano and they talk about Jesus Christ, y hablen de Jesucristo, does not mean they're a Christian. no significa que sean cristianos. If your next door neighbor's house was on fire at 2 o'clock in the morning, Si la casa de tu vecino estuviera incendiándose a las 2 de la mañana, you would have a moral obligation to warn him that he and his family are in danger. tendrías la obligación moral de decirle que él y su familia están en peligro.
If we have a moral obligation to warn people they're in physical danger, Si nosotros tenemos una obligación moral para advertir a las personas que se encuentran en peligro físico, how much more do we have a moral obligation to warn people if they're in spiritual danger? ¿cuánto más será la obligación moral de advertir a las personas que se encuentran en peligro espiritual? Jehovah's Witnesses are in spiritual danger Los testigos de Jehová se encuentran en peligro espiritual because they're preaching a different God, a different Jesus, and a different gospel. porque ellos están predicando a un Dios diferente, un Jesucristo diferente, un evangelio diferente. Eternity is too long to be wrong. La eternidad es demasiado larga, extensa, como para equivocarte. This is their eternal soul we're talking about, heaven or hell. Estamos hablando de su alma para la eternidad, o sea, hacia el cielo o el infierno. See, I will never apologize to the Jehovah's Witnesses for preaching to them the truth. Nunca me voy a pedir disculpas a un testigo de Jehová por predicarle la verdad. However, I must eternally apologize to them if I do not. Sin embargo, sí tendría que disculparme eternamente si no les predico la verdad. Never apologize to someone for preaching Jesus Christ. Nunca te disculpes con alguien por predicarle a Jesucristo. Only apologize if you don't preach Jesus Solamente Christ. discúlpate si no predicas a Jesucristo. So now that we laid that foundation, let's look at how did the Jehovah's Witnesses start. Number one, Ya que hemos puesto este fundamento, vamos a ver, número uno, cómo inició la religión de los testigos de Jehová. their founder is a man named Charles Taze Russell. El fundador es un hombre conocido como Charles Taze Russell. He was born in Pennsylvania in 1852. Él nació en Pensilvania en 1852. He did have a strict church background, Él tenía un trasfondo de una iglesia estricta, but he resisted against the idea of hell. pero él se resistía a la idea de que existiera el infierno. He didn't believe in hell. No creía en el infierno. Now that he's dead, he's actually changed his mind. Ahora que ya murió, ya cambió de opinión. He denied the truth of the Trinity. Él negaba la verdad de la Trinidad. And he taught and believed that Jesus Christ was a created being, not the creator. Y él creía y enseñaba que Jesucristo era un ser creado, no el creador. Russell was a false prophet. Russell era un profeta falso. He taught Jesus returned invisibly in 1874. Él enseñaba que Jesucristo regresó invisiblemente en 1874. That did not happen. Eso jamás sucedió. He later changed his mind and said Jehovah's Witnesses today believe Jesus returned invisibly in 1914. Y después cambiaron de opinión y todo el mundo dijo que Jesucristo había regresado en 1914. In Deuteronomy 18:20 to 22, En Deuteronomio 18, 20 al 22, God gives a test if you are a true prophet or a false prophet. Dios da una prueba si eres o no un verdadero o falso If- profeta. If you proclaim something in the name of the Lord and it does come true, you are a true prophet. Si tú proclamas algo en el nombre del Señor y esto sucede, eres un verdadero profeta. But if you proclaim something in the name of the Lord and it does not come true, you are a false prophet. Pero si tú proclamas algo en el nombre del Señor y esto no sucede, entonces eres un falso profeta. Jehovah's Witnesses and the Watchtower organization are false prophets. Los testigos de Jehová y la organización de la Torre de Vigía son falsos profetas Throughout the history of their organization. a través de toda la historia de su organización. Russell wrote 7 books called Studies in the Scriptures. Russell escribió 7 libros que se llaman Estudios de las Escrituras. And he said his books were more important than the Bible. Él llegó a decir que sus libros eran más importantes que la Biblia. He began to publish the Watchtower magazine in the year 1879. Y comenzó a publicar la revista El Atalaya en el año, what year was that? 1879. 1875. And this magazine still is in existence Y today. esta revista es la que se conoce hasta la fecha. Russell was involved in the occult. Russell estaba involucrado con lo oculto. He used to take the measurements of the ancient pyramids of Egypt Él tomaba las medidas de las antiguas pirámides de Egipto and used these measurements to come up with dates for the return of Christ and the end of the world. y utilizaba estas medidas para sacar conclusiones en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y el fin del mundo. And these pyramids were originally called God's stone witness, second stone witness. Y estas pirámides eran originalmente llamadas como los testimonios o las piedras testimoniales de Dios. After Russell died, they were called Satan's Bible.
Y después de la muerte de Russell se conoció como la Biblia de Satanás. Russell died on Halloween in Ru- the year 1916. Russell murió en Halloween en el año 1916. 1916. Which I find a little humorous because they don't celebrate any holidays. Porque se me hace algo curioso porque los testigos de Jehová no celebran ninguna fecha And that's importante. definitely not a good Y holiday. definitivamente esa no es una buena fecha. So, in summary, with Charles Taze Russell, Así que en resumen, con Charles A. Russell, you have a false teacher, a false prophet, and someone who is involved in the occult. tienes a un falso maestro, un falso profeta y a una persona que estaba involucrada con el ocultismo. In 1 Corinthians 3:11, it says this: En 1 Corintios 3:11 dice lo siguiente: No one can lay a foundation than the one already laid, which is Jesus Christ. porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Jesus Christ is the foundation of our faith, not Charles Taze Russell. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, no Charles Taze Russell. After Russell died, a man named Judge Rutherford took over, Y después de que Russell murió, vino otro hombre en su lugar que se llamaba Judge Rutherford. el juez Rutherford. He wrote a book called Millions Now Living Will Never Die. Y él escribió un libro conocido como Los millones que hoy viven no morirán. And he wrote a prophecy that said in the year 1925, Y él escribió una profecía diciendo que en el año 1925 Abraham, Isaac, Jacob, and the Old Testament saints were going to be resurrected and live forever in paradise earth. que Abraham, Isaac y Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento iban a resucitar y vivir en el paraíso terrenal. They should have read the words of Jesus in Matthew 8:11. Debieron leer las palabras de Jesucristo en Mateo 8:11. Jesus said, I tell you the truth, one day you shall see Abraham, Isaac, and Jacob feasting in the kingdom of heaven, not earth. Jesucristo les dijo, la verdad les digo que un día van a ver a Abraham, Isaac y Jacob celebrando en el reino de los cielos, no la tierra. Jehovah's Witnesses in the year 1929 built a huge mansion in San Diego. Los testigos de Jehová en el año 1929 edificaron una mansión grandísima en San Diego. Called Beth Sarim, which means house of the princes. Y ese lugar se conoció como Besarín, que significa la casa de los príncipes. And Abraham, Isaac, and Jacob were supposed to be resurrected to earth and live in this huge mansion. Y Abraham, Isaac y Jacob supuestamente tenían que resucitar y vivir en esta mansión. In reality, Judge Rutherford was living there in luxury. En realidad, el juez Rutherford es el que estaba viviendo ahí con todo lujo conocido. While the average Jehovah's Witness was very poor and going door to door. Mientras los testigos de Jehová comunes estaban de puerta en puerta tocando y viviendo en pobreza. After Rutherford died, the watchtower sold Beth Sarim. That was another false prophecy. Después de que Rutherford murió, los testigos de Jehová o la torre de vigía vendió esta mansión. Their fourth president was a man named Frederick Franz. El cuarto presidente que ellos tuvieron se apellidaba Franz. And it's very important that you know this, that they have their own version of the Bible. Y esto es muy importante que sepas que ellos contienen su propia versión de la Biblia. It's called the New World Translation of the Holy Scriptures. Se llama la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. The original cover was green. La pasta original era verde como que pueden ver aquí. So this was translated in the year 1950, the New Testament. Y esto fue traducido en el año 1950, el Nuevo Testamento. And then they finished the whole Bible and published it in 1961. Y terminaron toda la Biblia y la publicaron en 1961. In 1984, they came up with the black covered version. En 1984 sacaron la versión de la pasta negra. And they have it in Spanish as well. Y también la tienen aquí en español. And their current version is in gray. Y ahora la versión nueva es en gris. And this is not a version of the Bible, it is a perversion of the Bible. Esta no es una versión de la Biblia, es una perversión de la Biblia. Because they have taken many scriptures that clearly demonstrate Jesus is God, and they have changed the Bible. Y ellos lo que han hecho es tomado varios versículos de la Biblia que demuestran que Jesucristo es Dios y los han cambiado a su placer. And we will look at some examples of that in a minute. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto en un minuto más.
In the modern times, Jehovah's Witnesses believed that Armageddon, the end of the world, was going to happen in 1975. En tiempos modernos, los testigos de Jehová creían que el Armagedón, el fin del mundo, iba a suceder en 1975. 1975 came and went. That was another false prophecy. 1975 llegó, desapareció, una falsa profecía más. Today, the Watchtower is not ruled by one man, a president. Hoy la torre de vigía no es gobernada por un solo hombre, un It presidente. is ruled by 8 men called the governing body. Ahora es gobernada por 8 hombres conocidos como el cuerpo de gobierno. The governing body controls and rules over all Jehovah's Witnesses around the world. Este cuerpo de gobierno controla, gobierna sobre todos los testigos de Jehová alrededor del mundo. So if they have any changes in their teaching, the governing body has to give those changes. Así que si existe algún cambio en las enseñanzas que ellos dan, surge de este gobierno, este cuerpo de gobierno que ellos tienen. They call this the faithful and discreet slave. Esto le llaman los fieles, again, what's the Faithful and discreet servant. el siervo fiel y discreto. They have taken Matthew 24:45 out of context. Han tomado fuera de contexto, Mateo 24:45, Where it's merely talking about a righteous servant versus unrighteous servant. donde está hablando la diferencia entre el siervo justo y el injusto. It's not talking about a group of men that have total control, power, and authority. No está hablando de un grupo de hombres que tengan completo control, poder y autoridad. See, when you are talking to the Jehovah's Witnesses, you might use this argument. Cuando tú estés hablando con los testigos de Jehová, quizá puedas usar estos tipos de argumentos And ask them this question. y hacerles la siguiente pregunta. There was a man named Harold Camping, and he taught that the return of the world and the return of Christ would happen in May 2011 and in October 2011. Le puedes decir esto, había un hombre conocido como Harold Camping que decía que el regreso del Señor Jesucristo iba a suceder en mayo del 2011 o en octubre del 2011. So ask the Jehovah's Witness, is Harold Camping a true prophet or false prophet? Y le puedes preguntar, ¿acaso Harold Camping es un profeta verdadero o falso? Jehovah's Witnesses try to explain away these false prophecies Los testigos de Jehová tratan de explicar esto de las falsas profecías by just simply saying they're mistakes. simplemente diciendo son errores. They take Proverbs 4, verse 18 out of context, Y toman Proverbios 4:18 fuera de contexto, where it talks about the light getting brighter and brighter. donde se dice que la luz aumenta su poder. So they believe they can make mistakes, but they're correcting their mistakes, and God's truth is getting more true. Y lo que ellos dicen es que ellos pueden cometer errores, pero a la vez están mejorándolos o corrigiéndolos y la verdad de Dios se va revelando. And it's simply contrasting a righteous person versus unrighteous person there. Pero en este versículo simplemente está haciendo un contraste entre el justo, el piadoso y el injusto. Has nothing to do with prophecy. Nada tiene que ver este versículo con profecía o revelación. So we've looked a little bit at Jehovah's Witness history, how they started and their foundation. Así que hemos visto un poco de cómo es que iniciaron los testigos de Jehová y el fundamento que ellos tienen. Number 2 tonight, let's look at what the Jehovah's Witnesses teach. Ahora, número 2, vamos a ver lo que los testigos de Jehová enseñan. They deny the Trinity. Ellos niegan la Trinidad They've even come up with this pamphlet saying, should you believe in the Trinity? y han sacado diferentes folletos como el que acaban de ver donde preguntan, ¿deberíamos creer en la Trinidad? They say the Trinity is from Satan Dicen que la Trinidad es de Satanás and that the word Trinity is not in the Bible. y que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. It's true the word is not in the Bible, but the concept is taught. Es cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia, sin embargo el concepto se enseña. And the true concept of the Trinity is this. There's only one God Y el concepto de la Trinidad es el siguiente, existe solo un Dios who has revealed himself in 3 distinct persons, Que- Father, Son, and Holy Spirit. que se ha revelado a sí mismo en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehovah's Witnesses believe that only the Father is Almighty God, Los testigos de Jehová creen que solamente el Padre es el Dios todopoderoso and they say his name is Jehovah, y dicen que su nombre es Jehová and they are restoring his true name. y que ellos están restaurando su verdadero nombre. They've added the word Jehovah into the New Testament, in their New Testament Bible, 237 times.
han añadido la palabra Jehová en la versión del Nuevo Testamento de su Biblia 237 ocasiones. And it does not appear in the Greek manuscript once. Sin embargo, en los manuscritos griegos no aparece ni una sola vez. So they believe the Father is Almighty God. Así que ellos creen que el Padre es el Dios Todopoderoso. They believe Jesus Christ is Michael the Archangel. Ellos creen que Jesucristo es Miguel el Arcángel. They believe and teach He's a mighty God, but not Almighty God. Ellos creen y enseñan que Jesucristo es un Dios poderoso, pero no el Dios Todopoderoso. They believe Jesus Christ is a created being, not the creator of all things. Ellos enseñan que Jesucristo es un ser creado y no el creador de todas las cosas. They believe He's inferior to the Father. Ellos creen que Él es inferior al Padre. And believe and teach He should not be worshipped. Y ellos creen y enseñan que Jesucristo no debe ser adorado. Even though when they started, they used to believe and teach that Jesus should be worshipped. Aún a pesar de que cuando ellos iniciaron, ellos creían y enseñaban en adorar a Jesucristo. They believe and teach when Jesus Christ came to earth, He was simply a sinless man, no more, no less. Ellos creían y enseñaban que cuando Jesucristo vino a este mundo, simplemente era un hombre sin pecado, no más, no menos. They even published a book called The Greatest Man Who Ever Lived. Incluso publicaron un libro ya conocido como el hombre más grande que jamás haya existido. So they believe Jesus became the Christ only when He was baptized. Ellos creen que Jesucristo se convirtió en el Cristo o el Mesías cuando Él fue bautizado And He taught on earth and did miracles. y que sí enseñó en la tierra e hizo milagros, But they deny that Jesus Christ died on the cross. pero niegan que Jesucristo murió en la cruz. This is from one of their books called My Book of Bible Stories. Y este es uno de sus libros, se llama Mi libro de historias bíblicas. This is what they're teaching their kids. Eso es lo que ellos le enseñan a sus hijos. They believe Jesus died on a torture stake, Y ellos creen que Jesucristo murió en una estaca de tortura which is simply an up and down pole with no crossbeam. y simplemente es un poste nada más así vertical sin el poste horizontal. So instead of Jesus' arms being outstretched on the cross, they believe He had one nail going through His hands, Entonces, en lugar de que Jesucristo esté con manos extendidas sobre la cruz, creen que estaba con manos hacia arriba and one nail going through His feet. y un solo clavo en manos y un solo clavo en pies. But you can make this point with them about the cross. Pero puedes hablar con ellos acerca de la cruz de esta manera, The historical evidence shows that Jesus Christ died on the cross, que la evidencia histórica nos enseña que Jesucristo murió en una cruz. and the biblical evidence shows Jesus Christ died on the cross. La evidencia bíblica también nos enseña que Jesucristo murió en una cruz. In John 20, verse 25, En Juan 20:25, doubting Thomas said, "Unless I see the nails in His hands, I will certainly not believe." Tomás. Nails in His hands. Tomás, aquel que dudaba, decía, a menos que vea las marcas de los clavos en sus manos, plural. Even in their Bible, it says nails in His hands. Plural is two or more. Aún en su versión de la Biblia dice clavos, y cuando hablamos de plural se habla de dos o más. But they only have a picture of one nail going through the hands. They're wrong according to the Bible in John 20, 25. Sin embargo, ellos tienen sus imágenes, tienen un solo clavo en las manos. De acuerdo a Juan 20:25, están equivocados. Satan hates the cross Satanás odia la cruz because this is where Jesus Christ porque, died for our sins. porque es ahí donde Jesucristo murió por nuestros pecados And He shed His blood to pay the penalty. y derramó su sangre para pagar la deuda. Jehovah's Witnesses used to have a picture of the cross on the cover of the Watchtower magazine and in some of their books. Los testigos de Jehová tenían una imagen de la cruz en las portadas de su revista hace tiempo. Now they say the cross is a pagan symbol of evil Christendom. Ahora ellos dicen que la cruz es un símbolo pagano. They believe that when Jesus' body was in the tomb, Jehovah disintegrated His body into nothingness. Jesus' body ceased to exist, according to their teachings. De acuerdo a las enseñanzas de los testigos de Jehová, cuando Jesucristo estaba en la tumba, Jehová desintegró su cuerpo. En otras palabras, dejó de existir el cuerpo.
Think about it for a second. You're smart people here tonight. Pero piensa en esto por un momento, todos ustedes son muy inteligentes. His body's gone according to them. De acuerdo a ellos, el cuerpo ha desaparecido. They don't believe you have a soul, they believe you are a soul. Ellos no creen en que tengas un alma, ellos creen que tú eres el alma. So if his body's gone, the question for the Jehovah's Witnesses, what is there to raise up or resurrect from the dead if there's nothing there? Si el cuerpo ha desaparecido, la pregunta para los testigos de Jehová, si ya no hay cuerpo, ¿qué es lo que se va a resucitar si ya no hay nada ahí? That is not a resurrection, that's a recreation. Resurrección, esa sería una recreación. Jehovah's Witnesses believe that when Jesus appeared to his disciples after the cross, Los testigos de Jehová creen que cuando Jesucristo apareció a los discípulos después de ser crucificado and showed them the wounds in his hands and his side, y les enseñó las heridas en sus manos y en su costado, these were simply materialized wounds in his hands and his side, but it wasn't the same Jesus who died on Calvary. que eran simplemente heridas materializadas para que los discípulos las vieran, pero no era el verdadero Jesús que había estado colgado en Calvario. Write this verse down, John 2:19. Pero escriban por favor este versículo en San Juan 2:19. Jesus said, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." And the temple he spoke of was his body. Jesucristo dijo, destruid este pueblo, este templo, y en 3 días lo levantaré, y estaba hablando Jesucristo de su cuerpo. Then the disciples believed Jesus and the scriptures he had spoken. Y entonces los discípulos creyeron en las Escrituras por lo que había hablado. In Acts chapter 1, verse 3, it says, "After his suffering, Jesus gave many convincing proofs he was alive." En Hechos 1:13 nos dice que después de haber resucitado, Jesucristo dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Question for the Jehovah's Witnesses. Pregunta para los testigos de Jehová. If this Watchtower Jesus, who simply materialized wounds and materialized bodies, if that Jesus never died, Si este Jesucristo, que nunca murió, que solamente estaba usando, se había materializado en un cuerpo, nunca había muerto, how could he suffer? ¿cómo pudo sufrir? Doesn't make sense. No tiene sentido. This is not biblical Christianity. Este no es cristianismo bíblico. They are false teachers, Son falsos maestros, holding false Bibles, teniendo en su mano una Biblia falsa and preaching a false gospel. y predicando un evangelio falso. Jehovah's Witnesses believe that after Jesus Christ was recreated, he went to heaven again and became Michael the archangel. Los testigos de Jehová creen que cuando Jesucristo o el cuerpo de Jesucristo fue recreado, ascendió al cielo y se convirtió en el arcángel Miguel. And then they believe he returned invisibly in 1914. Y ellos creen que regresó invisiblemente en 1914. How can you be a Christian and not worship Jesus Christ? ¿Cómo puedes ser un cristiano y no adorar a Jesucristo? That's like a bird that doesn't fly, Es como un ave que no vuela, a fish that doesn't un swim, pez que no nada and a sun that does not shine. y un sol que no brilla. My friends, we are here to worship Jesus Christ. Amigos míos, estamos aquí para adorar a Jesucristo. Christians worship Jesus Los Christ. cristianos adoramos a Jesucristo. False teachers do not worship Jesus Los Christ. falsos maestros no adoran a And they have a Jesucristo. different Jesus. Ellos tienen otro Jesús. So they deny that Jesus died on the cross. Ellos niegan que Jesús murió en la cruz. They deny that his body was in the tomb 3 days. Niegan que su cuerpo estuvo en la tumba 3 días. And they deny that he had a bodily resurrection from the grave. Y niegan que tuvo una resurrección corporal de la tumba. Paul said in 1 Corinthians chapter 15 Pablo dijo en 1 Corintios 15 that the gospel is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. que el evangelio consiste en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. And in Ephesians 2:8 through 10, it says, "We're saved by grace through faith. It's the gift of God, not by works, lest any man should boast." Y en Efesios 2, 8 al 10 se nos dice que somos salvos por gracia, no por obras de los hombres, pero por fe, por medio de la fe, para que el hombre no se gloríe. Jehovah's Witnesses' goal is to live forever in paradise on earth. La meta de los testigos de Jehová es vivir por siempre en el paraíso terrenal. They only believe 144,000 Jehovah's Witnesses are going to go to heaven when they die and live with Jehovah and Jesus. Ellos creen que solamente 144,000 de los testigos de Jehová van a poder ir al cielo y vivir con Jehová y Jesús. All other Jehovah's Witnesses will live forever in paradise on earth. Todos los demás testigos de Jehová van a vivir en el paraíso aquí en la tierra.
But here's the problem. Aquí está el problema. God won't be there. Dios no va a estar ahí. Jesus won't be there. Jesús no va a estar ahí. Why is that paradise on earth to be eternally separated from God and the Lord Jesus Christ? Why is that paradise? ¿Por qué es que eso puede ser considerado paraíso cuando vas a estar separado eternamente de Dios y de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo le llamas a eso paraíso? We have a word in Christianity for being eternally separated from God. It's called hell. Nosotros tenemos una palabra en el cristianismo para cuando vas a estar separado por siempre de Dios y se llama infierno. Tonight is the most important night of the year for Jehovah's Witnesses, March 23rd, 2016. This is the most important night of the year for them. Esta noche es la noche más importante para los testigos de Jehová. Estamos en marzo, what day is today? Today, March 23rd. Marzo 23, 2016. Es muy importante para los testigos de Jehová. They're going to have about 20 million people go to their kingdom halls, which is the name for their churches. Van a tener alrededor de 20 millones de personas asistiendo a los salones del reino, que estos son sus iglesias. And this is a communion service called the memorial. Y este es para ellos es un servicio de comunión, le llaman el memorial. And only those who are alive on earth out of the 144,000 can partake of communion. Y solamente aquellos de los 144,000 que están en la tierra pueden participar de la comunión. If you're of the earthly class, you cannot partake of communion. Si tú eres de los de la clase de los que se van a quedar en la tierra, no puedes participar de la So you comunión. have whole kingdom halls where not one person takes communion. Así que tienes los salones del reino donde ni una sola persona participa de la comunión. Because they teach the earthly class, you're not born again. Porque ellos le dicen a la gente que se va a quedar en la tierra, tú no has nacido de nuevo. Jesus is not your mediator. Jesucristo no es tu mediador. Jesus is only the mediator of the 144,000 according to them. Jesucristo es el mediador solamente de los 144,000, dicen ellos. The mediator of the earthly class is the Watchtower organization and specifically the governing body. Y el mediador de la clase que se va a quedar en la tierra es la torre de vigía, específicamente el cuerpo de gobierno que ellos tienen. So they believe there are 15,177 people, Así que ellos creen que existen 15,177 50,177 personas that are of the 144,000 class alive in the earth today. que son de los 144,000 que están aquí en la tierra. When Jesus in John 10:16 talked about the other sheep, Cuando Jesucristo en Juan 10:16 habló de las otras ovejas, they've taken this out of context. han tomado esto fuera de contexto. The first group of sheep would be the Jews. El primer grupo de ovejas de las que él habla serían los judíos. The other sheep would be the Gentiles. El otro grupo de ovejas serían los gentiles. But they've totally changed that teaching Pero ellos han cambiado esa enseñanza por completo. because they believe that, of course, only 144,000 are going to heaven. Porque ellos creen y enseñan que solamente 144,000 van a ir al cielo. So they knew that when that number filled up, their religion would cease to exist. Porque ellos sabían que una vez que ese número se completara, su religión iba a dejar de existir. So in the year 1935, Rutherford had a revelation about 144,000 and then the paradise on earth class. Así que en el año 1935, Rutherford, que era uno de los sucesores, tuvo una visión. Dijo, hay 144,000 en el cielo y los demás se quedan en el paraíso en la tierra. In Galatians 3:28, it says this: En Gálatas 3:28 dice lo siguiente: there is neither Jew nor Greek, no hay judío, no hay griego, male or female, no hay hombre o mujer, slave or free, for you're all esclavo one o in Christ libre, Jesus. todos son uno en Jesucristo. One in Christ Jesus. Uno en Jesucristo. Jehovah's Witnesses deny hell. Los testigos de Jehová niegan el infierno. They say hell is the grave. Ellos dicen que el infierno es la tumba. When you die, you cease to exist. Ellos dicen que cuando mueres dejas de existir. If you're not a Jehovah's Witness, you will be annihilated. Si no eres testigo de Jehová vas a ser aniquilado. If you're a Jehovah's Witness and of the heavenly class, you go to heaven. Si tú eres un testigo de Jehová de la clase que va al cielo, vas al cielo. But I don't know what's up there because they don't believe in a soul, so I don't know what they believe that's up there. Pero no sé qué es lo que hay arriba porque no creen que hay un alma, así que qué es lo que van a encontrar, quién sabe. They believe the earthly class will be in soul sleep.
Ellos creen que la clase de la tierra, los que se van a quedar en la tierra, su alma está dormida. and they'll be recreated one day to live forever in paradise and earth. Y ellos van a ser recreados algún día para vivir para siempre en el paraíso, en la tierra. They believe Jehovah will also recreate other people who weren't Jehovah's Witnesses, who weren't too wicked, and give them a chance to Y live forever in paradise and Ellos earth. también creen que va a haber personas a las que Jehová va a recrear, que no fueron tan malos, no fueron testigos de Jehová, pero no fueron tan malos, y les va a dar una segunda oportunidad en el paraíso. Let's look at a few scriptures that clearly show that Jesus Christ is equal to God, that he is God. Pero vamos a ver algunos versículos que nos enseñan que Jesucristo es igual, que Él es Dios. In Hebrews chapter 1 verse 6, it says, "When he brings his firstborn into the world, let all God's angels worship him." En Hebreos 1:6 nos dice que cuando introduzca a su Hijo en la tierra, que todos los hijos, los ángeles de Dios, le adoren. They had it right in their first version of the Bible. It says, "Let all God's angels worship him." En la primera versión de la Biblia lo tenían bien, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Then they changed it to let all God's angels do obeisance to him, which just means honor or respect. Pero en la otra versión dijeron, todos los ángeles de Dios venérenlo, que es como respeto nada más. We're not allowed to change the Bible, A nosotros no se nos permite cambiar la Biblia, but that's what they do. pero eso es lo que ellos hacen. In Isaiah 43:10, En Isaías 43:10, God the Father says, "Before me no God was formed, nor will there be one after me." dice Dios el Padre, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Well, who do they believe Jesus is? Entonces, ¿quién creen ellos que es Jesús? A God formed after Jehovah. Es un Dios, según ellos, hecho después de Jehová. This clearly goes against what the Bible teaches, that Jesus Christ always existed. Y esto es completamente contrario a la Biblia, porque la Biblia nos dice que Jesucristo siempre ha existido. In Colossians 1, verses 15 to 20, it talks about how Jesus Christ existed before all things and he created all things. En Colosenses 1:15 al 20 se nos dice que Jesucristo existió antes de todas las cosas y Él creó todas las cosas. But in the New World Translation, they've added the word other in there 5 times in the passage. Pero en la traducción del Nuevo Mundo, ellos añadieron la palabra otro en esta porción 5 ocasiones, To make it say Jesus created all other things. donde se dice que Jesucristo creó las otras cosas And he existed before all other things. y que existió antes de otras cosas. There is a book called the Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. This is from the Watchtower. Este es un libro de la Torre de Vigía que se llama la traducción interlineal del reino de las Escrituras. You might ask them to look up some of these scriptures in the Kingdom Interlinear. Y quizás les puedas preguntar, vamos a leer esas escrituras en el interlineal del reino, es el libro que ellos tienen. One side of the page, it has the New World Translation. En un lado de la página tiene la traducción del Nuevo Mundo And the other side of the page, it has the Greek interpretation. y en el otro lado de la página tiene la versión griega, el interlineal le llaman. And the Greek obviously is correct because it goes back to the original languages. Y en el griego, las palabras en el griego son las correctas porque van al origen, al lenguaje original. And the word other in Colossians 1:15 to 20 is not in the Greek. If you ask them to look it up in the interlinear, it's not in there. Y la palabra otro, esa que añaden ellos, no se encuentra en el griego. Si los puedes buscar tú, le vas a decir, ahí no está. There's a big difference to say Jesus created all things or Jesus created all other things. There's a big difference in those terms. Hay una gran diferencia entre decir Jesucristo creó todas las cosas a decir Jesucristo creó todas las otras cosas. Hay una gran diferencia entre ambos. In Matthew 1:23, En Mateo 1:23 it calls Jesus Emmanuel, which means God with us. se le dice a Jesucristo Emanuel, lo que significa Dios con nosotros. In John 5:18, En San Juan 5:18 it says Jesus called God his own Father, making himself equal with God, not inferior, equal with God. Jesús llamó a Dios Padre haciéndolo igual, no inferior, igual a Dios. When doubting Thomas saw the resurrected Jesus Christ,
Cuando Tomás, perdón, el incrédulo vio a Jesucristo resucitado in John 20:28, en San Juan 20:28, he said, "My Lord and my God." él dijo, Señor mío y Dios mío. Jesus accepted that as worship and actually blessed Thomas for that profession of faith. Jesucristo aceptó eso como adoración y de hecho bendijo a Tomás como una profesión de fe. If Jesus was not equal with God or not God, he would have said, "Don't worship me. That's blasphemy." Si Jesucristo no fuese igual a Dios, él hubiese dicho, no me adores porque eso es blasfemia. But he accepted the statement, "My Lord and my God," as worship because he is God. Pero él aceptó esa declaración de Señor mío y Dios mío como adoración porque Jesús es Dios. You might read this verse with the Jehovah's Witnesses and ask them this question. ¿Podrías leer este versículo con los testigos de Jehová y hacerles la siguiente pregunta? If Jesus is Michael the archangel, how can Thomas call him Almighty God? Because an angel would not accept worship. Only God can accept worship. Si Jesucristo es el arcángel Miguel, ¿cómo es que Tomás le pudo decir, mencionar que él fuese el Dios todopoderoso porque él no podría aceptar tal adoración? Yes, Jesus accepted this as worship. Sin embargo, Jesucristo aceptó esto como adoración. Jehovah's Witnesses have a work salvation. Los testigos de Jehová trabajan por su salvación. They don't have assurance of their salvation. Ellos no tienen seguridad de salvación. The Watchtower wrote an article that talked about you can live forever in paradise on earth, but how? La Torre de Vigía escribió un artículo que decía, tú puedes vivir por siempre en el paraíso, pero ¿cómo? They gave them 4 ways. Number 1, taking a knowledge of God. Les dan 4 formas de hacerlo. Número 1, recibiendo el conocimiento de Dios. You can take a knowledge of God but not know God. Puedes recibir el conocimiento de Dios, pero no conocer a Dios, dicen ellos. Number 2, obeying God's laws. Número 2, obedeciendo las leyes de Dios. We can't be saved by following the law, but by faith in Jesus Christ. No podemos ser salvos siguiendo la ley, pero confiando y depositando nuestra fe en Jesucristo. Number 3, that you can be saved by being a part of the Watchtower organization. Número 3, ellos dicen que para ser salvo tienes que ser parte de la organización de la Torre de Vigía. And number 4, staying loyal to the Watchtower organization. Y número 4, tienes que permanecer fiel a la Torre de Vigía. My question for them is, where's Jesus? Y mi pregunta para ellos es, ¿dónde está Jesús? And their formula for salvation, he's completely missing. En su fórmula de la salvación, Jesucristo no está ahí. Jesus said in John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me." Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. In John 11:25, Jesus said, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies." Jesucristo dijo en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. And whoever lives and believes in me will never die. Y todo aquel que cree, vive y cree en mí jamás morirá. In Acts 16, verses 30 and 31, En Hechos 16, versículos 30 y 31, Paul and Silas were in jail at midnight and there was an earthquake. Pablo y Silas estaban en cárcel y a medianoche un terremoto vino. And the jailer was going to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Y el carcelero se iba a matar porque creía que los prisioneros habían escapado. And Paul said, "Sirs, don't harm yourself. We're all here." Y Pablo le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. And this man came trembling before Paul and said, "Sir, what must I do to be saved?" Y este hombre temblando se acercó a Pablo y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para He ser said, salvo? "Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your household." Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Not one word about the Watchtower. Nunca se mencionó la torre de vigía. So they need to hear the good news of Jesus Christ. Ellos necesitan escuchar las buenas noticias de Jesucristo. In closing, I want to give you a few pointers, number 3, of how you can effectively share your faith with Jehovah's Witnesses. Para terminar, quiero darte algunos puntos de cómo efectivamente puedes compartir tu fe con los testigos de Jehová. The best thing you could do if you want to witness to them is be an on-fire Jesus witness. En primer lugar, si tú quieres ser un testimonio para ellos, tienes que ser un testigo enamorado en fuego por Jesús. Love Jesus. Ama a Jesús. Love His Word. Dig into His Word. Ama su palabra y estúdiala. Be in prayer. Mantente en oración. Look after the poor and needy.
Busca y ayuda a los pobres, a los necesitados. Share your faith. Comparte tu fe. This is the trinity of witnessing to other people. Aquí te va la Trinidad de dar testimonio a otras personas. Number one, must have love. Número uno, necesitas amor. You must love the Jehovah's Witnesses and people who are lost that you're sharing with. You must have love. Debes tener amor por los testigos de Jehová y las personas perdidas a quienes les compartes. Number two, you must have the truth. Número dos, necesitas tener la verdad. And that truth comes from God's Word, the Holy Bible. Y esa verdad viene de la palabra de Dios, la Biblia. And number three, you must have boldness. Y número tres, debes tener denuedo. That boldness comes from the Holy Spirit. Ese denuedo viene del Espíritu Santo. It does not come from you. No proviene de ti. See, you want to plant a seed of doubt that the Watchtower is God's organization. Y debes de plantar esa semilla de duda en el corazón de ellos que digan, ¿en verdad esta es la organización de Dios? But at the same time, you want to plant a seed of faith that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Pero a la misma vez quieres plantar esa semilla de fe, haciéndoles entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la This vida. is a seed planting ministry. Este es un ministerio de plantación de semillas. In 1 Corinthians 3, 6, and 7, it says, one plants, another waters, but it's only God who is anything who makes it grow. En 1 Corintios 3, 6 y 7 se dice que uno planta, otro riega, pero es Dios quien hace que la planta crezca. Ask questions of the Jehovah's Witnesses. Jesus asked a lot of questions. Hazle preguntas a los testigos de Jehová. Jesucristo hacía muchas preguntas. Make them make a decision between what the Watchtower teaches and what the Bible teaches. Llévalos a tomar una decisión entre lo que enseña la torre de vigía y lo que la Biblia enseña. For example, Por ejemplo, you might ask them, can you show me in the Bible where it shows that Armageddon would happen in 1975? Can you show me that from the Bible? le podrías decir, oye, ¿me podrías mostrar en la Biblia dónde es que dice que el Armagedón va a suceder en 1975? They won't be able to do it. No lo van a poder hacer. It's important that you stick to the essentials when you're witnessing to them. Es importante que te mantengas en las cosas esenciales cuando estás testificándoles. Who is God? Who is Jesus? And what is salvation? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es la salvación? Don't argue with them about not celebrating birthdays and holidays. No te metas a discutir con ellos acerca de por qué no celebran los cumpleaños o los días festivos. That's not an issue of salvation. Eso no importa para la salvación. If they don't want to eat their birthday cake, I'll eat it for them, as you can see. Si no quieren comerse su pastel de cumpleaños, me lo como yo, ya se pueden dar I am going cuenta. to work on it. Va a trabajar en eso, Steve. Challenge them this in love. Hazles este siguiente desafío en amor. Challenge them to put away their Watchtower magazine, Desafíeles a hacer un lado sus atalayas, to put away the Awake magazine, que hagan a un lado su revista del despertar all the Watchtower books, y todos los libros de la torre de vigía, and say, I don't mean to offend you, but I don't accept the New World Translation as a good translation of the Bible. y luego le digas, no quiero ofenderte, pero yo no acepto la traducción del Nuevo Mundo como una traducción buena de la Biblia, Because there are many changes that you have done. porque hay cambios bastantes que han hecho. So the Watchtower has printed the King James and the New American Standard. Así que el Nuevo Mundo ha impreso, perdón, la nueva versión internacional. Challenge them to read the New Testament only without any Watchtower materials. Diles que desafíes a que lean solamente el Nuevo Testamento sin ningún material de la torre de vigía. And they will no longer be a Jehovah's Witness. Y van a dejar de ser testigos de Jehová. And we pray that they will come, many Jehovah's Witnesses will become Jesus' witnesses. Y oramos que muchos testigos de Jehová lleguen a ser testigos de Thank Jesús. you, Steve. I know you Thank got you. more. But